Hoy en día, auditorio, la reforma a la ley de amparo es uno de los temas principales y de lo que vamos a iniciar hablando ese espacio informativo, principalmente por las implicaciones que llevarían estas modificaciones, ya que este recurso, por supuesto, ha generado impactos pues muy esperados por la población, principalmente por aquellos que hacen abuso de la autoridad o simplemente para frenar proyectos como ha sido el segundo piso, en el caso, por ejemplo, de los pensionados u otros tantos como en el sector salud. No se vaya que precisamente esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. En temas de seguridad, auditorio, 5 policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas resultaron lesionados tras una emboscada en la carretera de Zapoqui, en Villanueva, tras pues un conflicto armado. Después de este ataque se generó un importante operativo donde 11 generadores de violencia fueron detenidos, entre ellos el BRACA, un objetivo prioritario en el Estado. Mujeres del campo han sido olvidadas. Muchas jornaleras aquí en Zacatecas ni siquiera reciben un salario justo. Y también hablaremos precisamente del Espaguas, quien denunció la basificación irregular de más de 490 plazas, 90 personas que pues se basificaron en tiempo récord. ¿A qué se debe? Esta noche le tengo toda la información. Es muy peligroso que los jueces actúen de una manera sujetos a un voto popular. Especialistas han calificado esta reforma a la ley de amparo como un retroceso en el tema jurídico, no solo en Zacatecas, sino en todo el país. Y es que defensores de los derechos humanos y también pues derechos sociales, por supuesto, han generado pues bastante incertidumbre sobre lo que pasaría con este importante recurso. La reforma a la ley de amparo propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, podría tener consecuencias significativas para movimientos sociales y colectivos en Zacatecas de aprobarse en los términos planteados. Entre los sectores más vulnerables ante esta posible reforma se encuentran los jubilados y pensionados del ISTESAC, los integrantes de movimientos contra la construcción de la presa Milpillas, así como personal del sector salud que ha promovido amparos para exigir condiciones laborales dignas. Lo vemos con mucha preocupación, lo vemos con mucho cuidado el hecho de esta reforma, porque de alguna manera hay vasta teoría en la que se ha señalado que es muy peligroso que los jueces actúen de una manera sujetos a un voto popular y de la mano a esta reforma pues está esta ley de amparo que ha sufrido esta enmienda, se puede decir, y la cual pues anula completamente los derechos de estos grupos colectivos. En Zacatecas, la mayoría de los amparos se promueven por la defensa de derechos de propiedad, seguidos de los relacionados con la protección del medio ambiente, el debido proceso administrativo y la salvaguarda de otros derechos humanos. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022 reportó que durante ese año ingresaron 2.932 asuntos jurisdiccionales tan solo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ellos, el 44.2% correspondieron a amparos directos, principalmente en materia administrativa. En Zacatecas, tan solo en asuntos relacionados con el pago de aguinaldo a jubilados del ISTESAC, se interpusieron 11.860 juicios de amparo en los últimos 4 años. La ley de amparo, que era un derecho que garantizaba a las y a los ciudadanos, a los colectivos, el poder defender sus derechos, el poder apegarse a la ley para poder encontrar un beneficio cuando el juzgador había interpretado, había decidido en algo que no beneficiaba a la o a el ciudadano, hoy va a quedar de lado. En Zacatecas, donde la organización ciudadana ha recurrido al amparo para frenar obras, exigir transparencia o defender derechos adquiridos, la reforma representaría un retroceso en materia de participación y justicia social. Para Mega Noticias, César Horta. Y mira, desde el día de ayer el tema está que arde. Tras 16 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. La reforma sufrió 3 cambios clave: la eliminación en el concepto de interés público para evitar interpretaciones amplias que permitan negar suspensiones. Otro ajuste establece que no se podrá otorgar amparo si no se cuenta con permisos federales
federales vigentes. Y el más polémico fue el artículo transitorio acusado por la oposición de permitir una ampliación retroactiva de la ley, y así se fue tal cual al Senado, y en fast track el Senado de la República aprobó y envió al Ejecutivo Federal el decreto de reformas a la ley de amparo con la modificación avalada por la Cámara de Diputados. La oposición calificó el cambio como una simulación y bautizó la iniciativa, escuche aquí, como la ley de desamparo, al advertir que restringe el acceso a la justicia y debilita las suspensiones que protegen a los ciudadanos del abuso de autoridad. La reforma fue aprobada con 83 votos a favor de Morena y sus aliados y 38 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Evidentemente, desde Movimiento Ciudadano no podemos acompañar una propuesta que lo que hace es utilizar la ley para aclarar revanchas personales. Y más todavía cuando, ya lo dijimos, están actualmente en trámite 706,000 mexicanos que están dependiendo de resoluciones en donde han solicitado amparos. Ustedes pusieron a los jueces, entonces hoy deberían confiar en el Poder Judicial. Si ya tienen al Poder Judicial, ¿por qué quieren amarrarlo todavía más? Ahí los argumentos, auditorio, y sin lugar a dudas, pues también es importantísimo analizar esta situación que sin lugar a dudas es histórica para el país. No solo hablamos de un recurso, sino también de cómo se ejerce la justicia, cómo ampararnos ante situaciones más complicadas, más allá pues de temas políticos. Sin lugar a dudas un tema coyuntural, pero otro más también importante es el que se registró el día de hoy en temas de seguridad, y es que 5 policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas resultaron lesionados tras una emboscada en la carretera federal 54 a la altura de la comunidad de Zapoqui en Villanueva, poco antes de llegar a Tayagua, situación que generó el cierre total de la vía de comunicación entre también el pueblo mágico de Villanueva y también Tabasco. Fue el titular de la Fiscalía, Cristian Paul Camacho Osnaya, quien confirmó que los elementos fueron agredidos con armas de fuego y artefactos explosivos artesanales. Además, 3 de los vehículos en los que se transportaban resultaron con daños considerables. En cuanto al estado de salud de los policías, 4 ya fueron dados de alta y uno más continúa en valoración, que más adelante, también se confirmaría que estaba fuera de peligro. Todos ellos ya se encuentran pues fuera de peligro. Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles mientras se generaba un despliegue operativo en el municipio de Tabasco, en el que tras agresión pues se detuvieron a 11 generadores de violencia, tanto hombres como mujeres, de los cuales aún se desconocen todos sus datos generales. Sin embargo, uno de ellos fue identificado como un objetivo prioritario. Era apodado como el Braca, por quien inicialmente se había planteado dicho operativo al estar relacionado con un grupo criminal. Además, negó que este ataque y las investigaciones tengan alguna relación pues con los recientes narcobloqueos en al menos 11 carreteras de Zacatecas. Por ahora se comprometen y también pues se pretende colocar un punto de seguridad muy fuerte en el municipio de Tabasco para evitar que este mismo grupo delictivo se vuelva a restablecer o posicionar en aquella demarcación, así lo señaló el fiscal. En cuanto a la supuesta detención de jóvenes en Tabasco por parte de elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas, los de la FRI de la Policía Estatal, Camacho Osnaya señaló que hubo distintas detenciones en varios puntos de aquel municipio, por lo que pidió a los familiares y ciudadanos acercarse a la Fiscalía pues, para verificar su situación jurídica, su estado jurídico. Vale destacar que en los últimos días se han reportado personas armadas en aquel municipio y también las extorsiones mismos que señala el fiscal ya están siendo atendidas. Ahora, la violencia parece focalizarse allá por los cañones. Y ya que estamos hablando de las carreteras, luego de la megamovilización realizada el pasado martes para exigir precios justos y precios de garantía a los granos y hortalizas, integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas advirtieron que de no tener respuestas concretas en los próximos 3 días hábiles, con plazo fatal para el lunes 20 de octubre, volverán a bloquear carreteras, casetas de peaje y dependencias federales. Severiano Zamarrón López, integrante de la organización, lamentó que en la conferencia de prensa posterior
anterior a las protestas no se haya integrado a la Unión de Pozos Agrícolas, pese a que su demanda central es el vencimiento de 3,000 concesiones de agua y que aseguran afectan directamente la producción de los alimentos en el país. Aseguró que aunque ya hubo un posicionamiento por parte de las oficinas centrales, los funcionarios señalaron que la solución no está en sus manos, pues se trata de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, por lo que la petición formal es la emisión de un nuevo decreto que beneficia a los productores agrícolas. Ante este escenario, advirtió que de no haber avances concretos a la fecha establecida, las movilizaciones se reactivarán y pidieron disculpas anticipadas a la población que desde ayer hay bastante molestia, pero tampoco le solucionan. Si ellos están haciendo lo propio a nivel nacional, pues también que nos digan, si no para nosotros seguir con las tomas de carreteras, de nuevamente, tomas de casetas, de nuevamente. Vamos a esperar el día de hoy que haya una respuesta a nivel central ante la dependencia de entrada con agua. Y al regresar, mujeres en el campo han sido olvidadas. Muchas jornaleras no reciban salario justo. Y más adelante, anuncian la edición 2025 del Buen Fin, será del 13 al 17 de noviembre. ¡Ay, no, Charbel! Llegamos tarde para ver el inicio del episodio. Ah, Sofi, ya lo tienes. Pero está bien vivo. Ah, ya lo tienes, solo regresa el programa. Charbel, era ayer. Ya lo tienes, solo regresa la programación del canal. ¡Ya, lo tengo! Es XP Plus, la verdadera televisión interactiva que reinicia programas y regresa canales hasta 48 horas con tan solo oprimir un botón. A ver, pausa. Sí, también pausa TV en vivo. No, que pauses mientras yo voy por las botanas. Ya lo tienes, es XP Plus, úsalo. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Las lluvias registradas en los últimos días han dejado víctimas mortales y desaparecidos, 100,000 viviendas anegadas y 300 pueblos incomunicados en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis. Lo más grave, hubo alertas oficiales que anticipaban el riesgo de crecidas inundaciones. El 8 de octubre, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional advirtió a Mega Noticias de lluvias extremas con acumulados de hasta 300 milímetros en 24 horas y condiciones peligrosas por 72 horas más por la gran cantidad de agua. Aún así, las autoridades no activaron evacuaciones ni cierres preventivos. La presidenta declaró que no había indicadores de lluvias atípicas, contradiciendo los pronósticos oficiales. La historia se repite. Los modelos meteorológicos funcionan, pero las decisiones políticas llegan tarde. En México, las tragedias climáticas no solo las provoca la lluvia, sino la omisión institucional que ignora la ciencia, reacciona cuando ya es demasiado tarde y sin Fondem. Y de aquí nos pasamos directo a nuestra sala de redacción. Excelente noche de miércoles, Silvia. Vamos con los mensajes. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Redacción. Saludos hasta el estudio, Guillermo. Vámonos directo con sus comentarios. Lo malo es que uno, que no entiende del derecho y amparos, pero son muchas las reformas que los diputados hacen con las patas. Tabasco está más que inseguro y los de la FRI solo vienen a hacer su voluntad y a desaparecer gente. ¿De nuevo van a tomar las carreteras? ¿Qué culpa tenemos nosotros que se manifiesten en la casa de esos funcionarios? A ver si no les responden, ya hay que tomar en cuenta que no muchos de ellos habitan en Zacatecas. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana con estas movilizaciones. Permanezcamos en el tema de productores agrícolas y quienes, sí, el día de ayer se hicieron visibles fueron las mujeres agrícolas, de quienes mucho se dice que están en esta ardua labor en campo y parcelas, pero de las que poco se habla aquí en temas agrarios. Son la mitad de la fuerza laboral en los ejidos y responsables de gran parte de la producción de alimentos, pero las mujeres rurales de Zacatecas están siendo sistemáticamente olvidadas. A nivel nacional, las mujeres rurales son responsables del 50% de la producción de alimentos. En Zacatecas, aunque 17,000 unidades de producción son lideradas por una mujer, el INEGI revela que su participación formal en labores agropecuarias ha caído del 20% al 15% en los últimos 15 años. De la cadena, las comunidades wixárikas como mano de obra, las mujeres, que además están en clara desventaja, primero por ser mujer, por ser campesina, por ser indígena, y traen a los niños cargando.
y no tienen la titularidad de la tierra, por supuesto que son jornaleras. El principal obstáculo para que las mujeres obtengan certeza jurídica es un sistema burocrático colapsado. Aunque las mujeres ya pueden poseer entre el 20 y el 30% de la titularidad de las tierras en Zacatecas, el rezago en el registro agrario supera el 95%, según la UNORCA. A pesar de los más de 5,000 trámites de regularización que impulsa Sedubot, el cuello de botella en el registro frena el avance. La gran batalla para que puedan adquirir sus títulos o sus sucesiones es que el registro agrario las tarda entre 3, 6 meses y hasta 3, 5 años. Entonces sí requerimos ahí que el registro agrario nacional se haga ya más responsable y agilice los trámites, porque las mujeres requieren de su certeza jurídica. Las propias autoridades reconocen que el marco legal que rige estos procesos es anticuado. Esta falta de certeza jurídica se suma a una profunda precariedad económica y a barreras culturales. A nivel nacional, la situación es alarmante. Casi el 88% de las mujeres que trabajan en unidades de producción agropecuaria no reciben ninguna remuneración por su labor. Las que sí reciben un salario, reciben un promedio del 20% menos que los hombres. El fraccionamiento rurales de gobierno del estado también es complejo. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres, muchas veces los mismos hermanos, por ejemplo, en una sucesión, los hermanos le dicen, no, a mí me corresponde por ser hombre, por ser varón, y tú desiste ese derecho de esta herencia a mi favor. Atrapadas en un sistema burocrático colapsado, leyes anticuadas y barreras culturales, las mujeres del campo zacatecano siguen luchando por la certeza jurídica y económica. A pesar de ser un pilar fundamental en la producción de alimentos, su propiedad sobre la tierra que trabajan sigue siendo una promesa lejana. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido, excelente noche, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia, nos vemos el día de mañana con más detalles. Continuamos con más información en nuestras breves locales. Oswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud, fue el último funcionario en comparecer ante el Pleno de la 65ª Legislatura como parte de las glosas por el informe del gobernador David Monreal Ávila. Durante su exposición, Pinedo Barrios destacó los cambios implementados en el sistema de salud, haciendo énfasis en la ampliación de los servicios médicos y la mejora en la infraestructura, así como la transición hacia el modelo de salud del IMSS Bienestar. No obstante, el turno de preguntas evidenció la división política entre los legisladores. Diputados de Morena defendieron los avances señalados durante esta administración actual y también la solución a problemas históricos, mientras acusaron a quienes critican el sector de difundir falsos discursos. Por su parte, diputados del PAN y del PRI denunciaron que el sistema de salud en Zacatecas está colapsado, señalando la falta de medicamentos, retrasos en el pago para el personal médico y administrativo y la ausencia de servicios médicos en varios municipios. En temas educativos, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Francisco Javier González Ávila, informó que para el cierre de 2025 se dará prioridad al pago de aguinaldos y de quincenas para trabajadores administrativos y docentes, por lo que el incremento salarial deberá esperar hasta nuevo aviso. El funcionario explicó que a someterse a diálogo permanente con la titular de la Secretaría de Finanzas, Angélica Contreras Rodríguez, a quien le ha solicitado una bolsa de 200 millones de pesos para cumplir con las obligaciones de fin de año. A esta gestión auditorio se le suma una petición para cubrir un parte de los adeudos que se tienen con el ISSSTE-SAC, que son cerca de 100 millones de pesos como adelanto, ya que ellos adeudan más de 446 millones de pesos y es una deuda que persiste con el instituto. Más de 6,000 comercios en la zona conurbada y distintos municipios del estado formarán parte del Buen Fin en su 15ª edición, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. El secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, hizo un llamado a la población a apoyar el comercio local y a realizar sus compras en establecimientos formales y debidamente registrados, promoviendo el consumo responsable y auditorio, evitando, el endeudamiento. Por su parte, Gabriel López del Bosque, presidente de la Canacosac, señaló que durante los primeros 5 días de descuento la plataforma digital de la Cámara estará habilitada para que los comerciantes puedan registrarse y participar. López del Bosque destacó que se espera un incremento del 8 y 10% en las compras durante este periodo. Mitad de semana, vamos a ver cómo estarán las condiciones del tiempo para lo que resta de esta semana con Alejandro Orozco.
Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que usted verá a lo largo de este jueves, tenemos condiciones pues bastante agradables para la región, las temperaturas ahí van más o menos, tormentas no tenemos muchas, así que se puede decir que es un buen cierre de semana el que tenemos a la vista, por lo menos de semana laboral. Este es el escenario a lo largo de mañana. Algunas nubes en la entidad, sí, pero en general lo que más vamos a ver es sol. Yo le tengo el pronóstico preciso y así le platico que estoy esperando para Río Grande los 27 grados. Juan Aldama podría haber algunas lluvias dispersas, la temperatura en los 26. Aquí nosotros, nubes dispersas, la temperatura llegando a los 22 centígrados, mismos que tendríamos hacia el viernes. Y luego el fin de semana sube un poquito la temperatura, nos vamos al rango de los 24 a los 25 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, el Espaguas denunció la basificación irregular de al menos 491 personas en tiempo récord. Le tengo el detalle. Llegó a Mega un paquete fuera de este mundo, con Disney Plus a un superprecio. No te pierdas de Lilo y Stitch de Disney a partir del 3 de septiembre solo en Disney Plus. De regreso, hablemos ahora de la movilidad, no solo en Zacatecas, sino en todo el país. Y es que cuando hablamos del transporte público, es una deuda que administración con administración se sigue heredando. Las ciudades mexicanas enfrentan una prolongada crisis de movilidad con servicios públicos de transporte deficientes, caros y que no están a la altura de las necesidades de movilidad de la población. En junio de 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó el estudio América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia el 2030, avances y propuestas de aceleración, en el que destaca que 2 de cada 5 personas en las grandes ciudades no tienen acceso a transporte digno y de calidad. El estudio revela que en la región no hay condiciones ni información suficiente que permita hacer una proyección de si se lograrán las metas de desarrollo sostenible 2030, de que las ciudades cuenten con sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Servicios malos, lo estamos viendo ahora con los mototaxis en algunos puntos de la República, que se van adaptando a las necesidades y se quedan algunas cosas para siempre. El hecho de estar usando transporte público suburbano de camionetas, ¿no? Que son la solución del siglo pasado. De acuerdo con especialistas en movilidad y transporte, las ciudades mexicanas han fallado en tener políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y han evolucionado conforme a su ritmo de crecimiento. Esta situación ha dejado de lado la discusión entre autoridades y quienes diseñan los sistemas de transporte con las personas, que son las que diariamente deben moverse. Por un lado, lo que nos dicen los datos y lo que vivimos las personas usuarias del transporte, ¿verdad? Y por otro lado, lo que identifican las autoridades, personas que no son usuarias del transporte público, pero que también forman parte de la conversación de cómo nos movemos y cómo transitamos la ciudad. Según la CEPAL, las personas destinan en promedio 71 minutos de su vida para moverse en transporte público. En México, el promedio es de 2 horas diarias, con variaciones dependiendo del tamaño de las ciudades y zonas metropolitanas. Sin embargo, la última encuesta Origen-Destino, levantada por el INEGI para conocer las condiciones de traslado de las personas, solo fue para la zona metropolitana del Valle de México, por lo que estos datos ya quedaron rebasados por la nueva realidad del país y los gobiernos locales no cuentan con estudios en la materia. Mega Noticias, Andrés Solís. Y las inversiones y proyectos como el Platabús, bueno, les parecen que nunca terminan. Vayámonos ahora con temas económicos, precisamente con la minera de Peñasquito por parte de Newmont, y es que hay recortes. Auditorio, le comparto rápidamente que el titular de la Secretaría de Economía, Jorge Miranda Castro, insistió que la empresa minera Newmont, ubicada en Mazapil, no cerrará operaciones. No obstante, precisó que alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras formarán parte de los ajustes internos que realiza la compañía, considerada una de las productoras de oro más importantes del mundo. El secretario
explicó que en el caso de que algunos empleados decidan no continuar, se les ofrecerán alternativas laborales, ya que se cuenta con 308 espacios disponibles para ellas y ellos. Habrá que ver si ellos también aceptan moverse a donde estén estas plazas. En tema de denuncia, estudiantes de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizaron una manifestación para exigir que el idioma inglés deje de tener valor curricular y no sea un requisito obligatorio para obtener el título profesional. Los inconformes señalaron que la medida ha representado un obstáculo para quienes cursan los semestres de quinto y séptimo, quienes ya no pueden titularse debido a que el dominio del idioma sigue siendo un requisito indispensable. Entre las principales demandas también se encuentran la eliminación de lo que consideran una discriminación económica en la aplicación y el costo del examen general, además de denunciar una falta de coordinación entre docentes y alumnado, así como los accesos a las instalaciones de la unidad académica. También en la UAS, pero ahora en el sindicato, precisamente en el Espaguas, denunció la basificación irregular, escucha aquí, de al menos 491 personas en tiempo récord, de las cuales 150 habrían comenzado a cobrar desde la última quincena de agosto y en el mes de septiembre, según informó la secretaria general del gremio, Jenny González Arenas. De acuerdo con la dirigente sindical, entre las personas beneficiadas se encuentran hijos, esposas y familiares directos de funcionarios universitarios quienes habrían recibido nombramientos en distintas unidades académicas. Estamos hablando 110 en enfermería, 40 en psicología, 37 en derecho, además de muchas más que están en el área de preparatorias. En una asamblea efectuada con docentes de la Unidad Académica de Agronomía que continúa en paro desde hace casi 2 meses, los asistentes exigieron a la rectoría que transparente la documentación que sustente dichos movimientos y las nuevas nóminas universitarias. Auditorio, vamos a cambiar drásticamente la información. Hablemos de las carreras de carretas que tienen ya una tradición de más de 70 años. Y es que sin lugar a dudas, año con año, la gente se da cita para esta importante competencia. Por las calles empedradas del centro histórico resuena un sonido que para muchos es pura nostalgia. El rechinido de las ruedas de madera, el golpeteo contra el pavimento y los gritos de aliento de quienes alguna vez fueron niños intrépidos y hoy miran desde la banqueta. Sí, las carreras de carretas, esas que nacieron en los años 70, siguen encendiendo el espíritu aventurero de las familias zacatecanas en pleno 2025. Y si alguien puede contar esta historia como se debe, es David Fuentes Duarte, carpintero de oficio y guardián de una tradición que se niega a morir. Estas carreras en aquel entonces, en los principios de los 70s, se juntaban alrededor de más de 400 personas. Había quienes se lanzaban contra las tablas hasta los cruceros, motivo suficiente para que esta actividad fuera suspendida. Pero el amor por la madera y la adrenalina no se apagan tan fácil. Y mucha atención para aquellos amantes y conocedores de este deporte hecho tradición, porque el secreto para una buena carreta ha sido revelado. Las tenemos con un largo de 80 centímetros. Eje trasero de 40 y el delantero de 60. Entre recuerdos menciona leyendas de las carretas como la Changa Duarte, el Molcas y Fuentes, nombres que se escuchaban en las cuestas del centro, sobre las calles Esteban S. Castorena y Julián Adame, cuando las curvas se tomaban sin frenos ni miedo. Hoy, con los años encima, pero el entusiasmo intacto, David celebra que Protección Civil Municipal se puso vivo. Cascos y límites de velocidad, porque nadie quiere que una tradición termine en tragedia. Aún así, el espíritu de competencia sigue intacto, sobre todo cuando la premiación sale del propio bolsillo del fundador. Y aclara muy serio, esto no es para lucrar, esto se hace con el corazón y con buena madera. Nosotros vimos que era preferible que la premiación fuera efectiva para que aquel ganador comprara una playera, unos tenis, qué sé yo. Para Mega Noticias Zacatecas, Silvia Alvarado.
Sin lugar a dudas, auditorio, uno de los eventos y tradiciones que se tienen en Zacatecas desde hace bastantes años. Sí, por ciertas condiciones se dejaron de practicar, pero sigue siendo una actividad que cientos de zacatecanos pues se siguen dando cita en esta pues zona. Y claro, las narrativas son más que interesantes por parte de este gran personaje. Auditorio, recordarle que el día de mañana pues habrá un operativo pues de policía vial aquí en la capital de Zacatecas, precisamente por la carrera panamericana que tiene sede aquí también en Zacatecas, para que no se lo pierda y también que no le agarre desprevenido estas movilizaciones, retiro de unidades, por supuesto por el paso de estos vehículos a gran velocidad. Recuerde que toda esta y mucha más información la puede encontrar en nuestras diversas plataformas para que nos siga, sea en Facebook, Twitter, hasta en WhatsApp tenemos nuestro grupo de difusión. En todas ellas nos puede pues encontrar como Mega Noticias Zacatecas para que pueda enterarse minuto a minuto de la información que acontece en Zacatecas, en México y en el mundo. Vámonos ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse, ya sabe, nos vemos mañana. ¿Qué tal?